Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que mi nombre es Jan y hemos estado estudiando sobre las disciplinas espirituales. Y el día de hoy, en este video, en este audio, vamos a hablar de la disciplina del silencio y la soledad. La palabra disciplina ha desaparecido de nuestras mentes, nuestras bocas, nuestros púlpitos y nuestra cultura. Apenas sabemos qué significa la disciplina en la sociedad estadounidense moderna, y sin embargo, no hay otra forma de alcanzar la piedad. La disciplina es el camino a la piedad, escribió Jane Addams. Uno de los grandes cuentos que he leído es La apuesta de Anton Chejov, un escritor ruso de la última mitad del siglo XIX. La trama involucra una apuesta entre dos hombres educados sobre el confinamiento solitario. Un rico banquero de mediana edad creía que la pena de muerte era una pena más humana que el confinamiento solitario, porque un verdugo mata de inmediato. El confinamiento solitario mata gradualmente. Uno de sus invitados a una fiesta, un joven abogado de 25 años, no estuvo de acuerdo y dijo: vivir en cualquier condición es mejor que no vivir en absoluto. Enfurecido, el banquero respondió impulsivamente con una apuesta de 2 millones de rublos. Aquel joven no podría durar 5 años en un régimen de aislamiento. Convencido de su resistencia, el abogado anunció que se quedaría 15 años en lugar de solo 5. Acordaron los arreglos y el joven se mudó a un edificio separado en los terrenos de la gran propiedad del banquero. No se le permitió visitas ni periódicos. Podía escribir cartas, pero no recibir ninguna. Los guardias vigilaron para asegurarse de que nunca violara el acuerdo, pero ellos estaban escondidos para que no pudiera verlos a ellos ni a ningún otro ser humano desde sus ventanas. Recibió su comida en silencio a través de una pequeña abertura donde no podía ver a quién le servía. Todo lo demás que deseaba, libros, ciertos alimentos, instrumentos musicales, se le concedieron mediante una solicitud especial por escrito. La historia se desarrolla con una descripción de las cosas que el abogado pidió a lo largo de los años y las observaciones de los guardias que ocasionalmente echaban un vistazo a través de una ventana. Durante el primer año se podía escuchar el piano casi a cualquier hora y pidió muchos libros, sobre todo novelas y otras lecturas ligeras. Al año siguiente cesó la música y entonces solicitó las obras de varios autores clásicos. En el sexto año de su aislamiento comenzó a estudiar idiomas y pronto dominó 6. Después del 10º año de su encierro, el prisionero se sentó inmóvil a la mesa y leyó el Nuevo Testamento. Después de más de un año de saturación de la Biblia, comenzó a estudiar la historia de la religión y a estudiar teología. Durante los últimos 2 años, su lectura se amplió para abarcar muchos temas además de la teología. La segunda mitad de la historia se centra en la noche antes de la fecha límite del mediodía, cuando el abogado ganaría la apuesta. El banquero estaba ahora al final de su carrera. Sus arriesgadas especulaciones e impetuosidad habían socavado gradualmente su negocio. El otrora millonario, seguro de sí mismo, ahora era un banquero de segunda categoría, y pagar la apuesta lo destruiría. Enojado por su estupidez y celoso del hombre que pronto sería rico y que ahora solo tenía 40 años, el viejo banquero decidió matar a su oponente y acusar al guardia de ese asesinato. Al entrar en la habitación del hombre, lo encontró dormido en la mesa y notó una carta que el abogado había escrito. La tomó y leyó lo siguiente: mañana a las 12 estaré libre, pero antes de salir de esta habitación, me parece necesario decirle unas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios, que me está viendo, les declaro que desprecio todo lo que sus libros llaman las alegrías de este mundo. Durante 15 años he estudiado con atención la vida de este mundo. Es cierto que no vi la tierra ni sus pueblos, pero en sus libros viví. Canté canciones, cacé el ciervo y el jabalí en los bosques. En sus libros subí a la cumbre del Elborz y del Mont Blanc, y vi desde esas alturas salir el sol por la mañana, y por la noche derramar su esplendor púrpura sobre el cielo y el océano y las cimas de las montañas. Vi debajo de mí el relámpago intermitente atravesar las nubes. Vi campos verdes, bosques, ríos, lagos y pueblos, y la música de las flautas del pastor. Sentí el toque de las alas de hermosos ángeles que habían volado hacia mí. Sus libros me dieron sabiduría. Todo lo que ha logrado el incansable cerebro del hombre a lo largo de los siglos está almacenado en mi cerebro en una pequeña masa comprimida.
Sé que soy más sabio que todos ustedes y desprecio todos sus libros. Desprecio toda la sabiduría terrenal. Todo es inútil y falso, vacío y engañoso como el espejismo. Puede que seas orgulloso, sabio y hermoso, pero la muerte te borrará de la faz de la tierra, como lo hace con los ratones que viven debajo de tu piso. Y tus herederos, tu historia, tus genios inmortales se congelarán o arderán con la destrucción de la tierra. Te has vuelto loco y no estás siguiendo el camino correcto. Tomas la falsedad por verdad y la deformidad por belleza. Para mostrarte cuánto desprecio lo que valoras, renuncio a los 2 millones que en un tiempo miré como la apertura del paraíso para mí, y ahora desprecio para privarme del derecho a recibirlos. Saldré de mi prisión 5 horas antes de la hora señalada, y al hacerlo romperé los términos de nuestro pacto. El banquero leyó estas líneas, volvió a colocar el papel sobre la mesa, besó al extraño dormido y con lágrimas en los ojos salió silenciosamente de la casa. Chayob escribe: nunca antes, ni siquiera después de sufrir graves pérdidas, me había despreciado a mí mismo como lo hago en este momento. Sus lágrimas lo mantuvieron despierto el resto de la noche, y a las 7 de la mañana siguiente los vigilantes entraron corriendo para decir que habían visto al hombre arrastrarse por una ventana, ir a la puerta y luego desaparecer. No abogo por aislarnos de esta manera, y tampoco creo que la Biblia lo haga. Pero lo que quiero decir al presentar esta historia es lo siguiente. Creo que Chayob miró hacia una habitación donde todo cristiano sueña vivir a veces. Hay algo atractivo y transformador en el silencio y la soledad. Hay momentos en nuestras vidas, nuestra vida, que es como una olla a presión en que los años se fugan como el vapor de esa olla a presión a lugares escondidos, y que en esos lugares escondidos suenan con nostalgia. Cuando lo consideramos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que no sería correcto ni deseable estar enclaustrados de los privilegios y las responsabilidades dados por Dios que involucran a otras personas. La realidad bíblica nos llama a la familia, al compañerismo, al evangelismo, al ministerio y a otros aspectos de la vida juntos en la iglesia local por la causa de Cristo y de su reino. Y sin embargo, a veces nuestras almas anhelan separarse del ruido y las multitudes hacia el silencio y la soledad. Así como debemos comprometernos con otros en algunas de las disciplinas de la vida cristiana, así también hay momentos en los que debemos retirarnos temporalmente a las disciplinas del silencio y la soledad. En este capítulo exploraremos cuáles son estas disciplinas y que estas disciplinas son gemelas. Encontraremos razones bíblicas para practicarlas y concluiremos con algunas sugerencias sensatas para comenzar. Así que ahora te voy a explicar el silencio y la soledad. La disciplina del silencio es la abstención voluntaria y temporal de hablar para que se busquen ciertas metas espirituales. A veces se guarda silencio para leer la Biblia, meditar en las Escrituras, orar, escribir un diario, etc. Aunque no se habla hacia afuera, puede haber un diálogo interno, bíblico intencional o una oración a Dios. En otras ocasiones, puedes elegir no hablar en absoluto, sino simplemente enfocar tu mente en Dios y poner tu mente en las cosas de arriba. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Descansando tu alma en el amor que Él mostró a través de Cristo. La soledad es la disciplina espiritual de retirarse voluntaria y temporalmente a la privacidad con fines espirituales. El periodo de soledad puede durar solo unos minutos o quizás días, como ocurre con el silencio. Se puede buscar la soledad para participar sin interrupción en otras disciplinas espirituales o simplemente para estar a solas con Dios y pensar. 3 breves reflexiones antes de profundizar. Primero, piensa en el silencio y la soledad como disciplinas complementarias al compañerismo. Por compañerismo no me refiero a socializar, es decir, a hablar de noticias, del clima, deportes, trabajo y familia. En su lugar amplio y divino en la vida, socializar es una gran bendición y disfrutarlo es parte de lo que significa ser humano. La comunión bíblica, sin embargo, implica hablar de Dios y de las cosas de Dios. Quizás hacemos mucho menos de eso de lo que pensamos, incluso en la iglesia. Sin embargo, el énfasis aquí es que el compañerismo requiere la interacción con otras personas, mientras que el silencio y la soledad no. Parece que cada uno de nosotros se inclina un poco más en una dirección que en la otra. Es decir,
Disfrutamos de una conversación significativa con otros cristianos más que de la soledad o viceversa. Pero ambos tienen un lugar en la vida de un creyente bíblicamente consistente. Sin silencio y soledad podemos ser activos, pero superficiales. Sin compañerismo podemos ser profundos, pero estancados. La semejanza a Cristo requiere ambos lados de la ecuación. En segundo lugar, el silencio y la soledad suelen encontrarse juntos, aunque se pueden distinguir, como se ve en las definiciones que hicimos anteriormente, y en este episodio las consideraremos como una pareja. En tercer lugar, debemos reconocer que la cultura nos condiciona a estar cómodos con el ruido y las multitudes, no con el silencio y la soledad, y sentirnos más como en casa que en un centro comercial o en un parque. En su libro Finding Focus in a Whirlwind World, es decir, encontrar el foco en un mundo torbellino, John Fleming observó: vivimos en un mundo ruidoso y ajetreado. El silencio y la soledad encajan mejor en la era del encaje victoriano, los zapatos de botones altos y las lámparas de queroseno, que en nuestra era. Esta era de televisión, de salas de juegos y de atletas corriendo incluso con auriculares. Nos hemos convertido en un pueblo con aversión al silencio y una inquietud por estar solos. Esto se confirma por la incapacidad de muchos de estar en casa o en un automóvil por ellos mismos sin encender algún ruido de fondo. A diferencia de las generaciones anteriores, la tecnología ahora nos permite disfrutar de los beneficios de las noticias, la música, el contenido educativo y más, cuando queremos y donde sea que estemos. Pero la desventaja es que el atractivo y la accesibilidad de estas cosas significa la eliminación de casi todos los espacios tranquilos en nuestra vida. Más que cualquier generación de la historia, debemos disciplinarnos para disfrutar de las bendiciones del silencio y la soledad. Por lo tanto, ten cuidado de no permitir que el mundo forme prejuicios en ti contra el testimonio bíblico sobre la importancia de estos asuntos. Ahora vamos a hablar de las razones valiosas para el silencio y la soledad. Hay muchas razones bíblicas para priorizar las disciplinas del silencio y la soledad. La primera y la más importante de todas es seguir el ejemplo de Jesús. Las Escrituras enseñan que Jesús participó en periodos de silencio y soledad. Algunos eran por solos minutos e incluso horas, y al menos otros por uno o varios días. Ten en cuenta estas 4 referencias que te voy a dar. Mateo 4:1 dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito principal de este evento era que Jesús recibiera y venciera las tentaciones de Satanás. Aún así, notamos que el Espíritu Santo llevó a Jesús a experimentar este encuentro durante un largo periodo de ayuno y soledad. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice la Escritura. Así que Jesús envió a la multitud y a sus discípulos lejos para poder estar a solas con el Padre. La siguiente referencia es Marcos 1:35. Allí dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los versículos anteriores nos dicen que después del anochecer, toda la ciudad se reunió a la puerta de la casa donde Jesús se hospedaba. Allí curó a mucha gente y expulsó demonios. Pero antes de que volviera a amanecer, fue a pasar tiempo solo en oración. Jesús sabía que si hubiera esperado hasta después del amanecer, se habría visto rodeado de nuevo por los ojos curiosos y las voces urgentes de toda la ciudad. La cuarta referencia se encuentra en Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Ponte en las sandalias de Jesús en este momento. La gente clama por tu ayuda. Tienen muchas necesidades reales y tú puedes satisfacer todas esas necesidades. ¿Te sentirías justificado para alejarte y estar solo? Pues Jesús lo hizo. Nos encanta sentirnos queridos. Saboreamos el sentido de importancia, poder, indispensabilidad.
Puedes elegir cualquiera de estos, que proviene de hacer algo que nadie más puede hacer. Pero Jesús no permitió que esos deseos determinaran su curso de acción, a pesar de los interminables gritos de las personas que avanzaban con necesidades de las cuales él tenía el poder de satisfacer. De hecho, en algunas ocasiones, como Mateo 12:15 y Lucas 6:19, él los sanó a todos. Aún así, Jesús sabía la importancia de disciplinarse a sí mismo para tener algún tiempo a solas con el Padre. A estas alturas el punto debería ser obvio. Para ser más como Jesús, debemos disciplinarnos para encontrar momentos de silencio y soledad. Luego, a través de estas disciplinas, podremos perseguir muchas de las bendiciones que Jesús experimentó a través de ellas. Otro de los objetivos podría ser para minimizar las distracciones en la oración. Una de las razones más obvias para alejarnos de los sonidos y los alrededores que desvían nuestra atención es enfocar mejor la mente en la oración. Además de los ejemplos de Jesús anteriormente descritos, otros ejemplos bíblicos de estos podrían incluir a Elías yendo al monte Horeb, al monte de Dios, a orar, allí en Primera de Reyes 19:8, donde él escuchó el susurro de Dios, dice versículos 11 y 13. También podemos ver a Habacuc entrando en un puesto de guardia y vigilando para escuchar y responder a Dios. Podemos ver esto en Habacuc 2:1. Y posiblemente el apóstol Pablo, que se fue a Arabia después de su conversión, donde presumiblemente estaba solo con Dios. Podemos ver esto en Gálatas 1:17. Por supuesto, no es absolutamente necesario alejarse de los ruidos y las personas para orar. De lo contrario, rara vez podríamos orar en el transcurso de la vida cotidiana o en una reunión de oración. Pero hay momentos en los que ayuda a eliminar las voces del mundo para poder levantar nuestras voces sin distracción al Dios del cielo. Según Jonathan Edwards, este deseo de estar a solas con Dios fue parte de lo que lo atrajo de parte de Sarah Pierpont. En su primer registro de ella, escrito cuando su futura esposa era todavía una adolescente, él escribió: a ella casi no le importa nada excepto meditar en él. Le encanta estar sola, caminar por los campos y arboledas, y parece tener a alguien invisible siempre conversando con ella. Donde Sara tenía campos y arboledas, es posible que tengamos que caminar por el parque, dar la vuelta a la manzana o buscar otro lugar para la soledad habitual. Donde sea que estés, es bueno tener un lugar donde podamos retirarnos y hablar ininterrumpidamente con aquel cuya presencia es invisible, pero más real que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros necesitamos darnos cuenta de la adicción que tenemos al ruido. Una cosa es escuchar la televisión u otro dispositivo mientras haces las tareas del hogar o los quehaceres, pero otra es no poder permanecer en una habitación durante un tiempo sin ese ruido. Aún peor, es la necesidad de un ruido de fondo durante la lectura de la Biblia o la oración. A veces la música ambiental puede enmascarar otros sonidos no deseados y aumentar la concentración. Pero me refiero a una dependencia de la música, una capacidad para funcionar en el silencio y la soledad. Como mencioné, la portabilidad y accesibilidad de la tecnología es una bendición mixta. Si bien deberíamos estar agradecidos por sus enormes beneficios, también deberíamos reconocer sus tendencias invasoras y distractoras. Cuanto más usamos la tecnología del audio y video, más necesitamos aprender de las disciplinas del silencio y la soledad. Otra de las razones por las cuales debemos buscar la disciplina del silencio y la soledad es para expresar adoración a Dios. La adoración a Dios no siempre requiere palabras, sonidos o acciones. A veces la adoración consiste en una quietud y silencio centrados en Dios. El precedente bíblico de esto incluye textos como Habacuc 2:20, en donde dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1:7 también nos manifiesta: calla en la presencia de Jehová el Señor. Y Zacarías 2:13 nos aporta también lo siguiente: que calle todo el mundo delante de Jehová. Nota que no es solo un silencio lo que se ordena, sino un silencio ante Él, ante Jehová el Señor, ante Jehová. Imagínate eso. Esto no es simplemente un silencio, es un silencio de adoración. Hay momentos para hablar con Dios y hay momentos simplemente para contemplarlo y adorarlo en silencio. En los diarios, sí, en los registros,
del gran evangelista George Whitefield, está registrado un incidente de adoración silenciosa que tuvo una vez en la soledad de su hogar. Él escribió que en la experiencia del 9 de mayo de 1739, Dios se complació en derramar en mi alma un gran espíritu de súplica y un sentido de sus misericordias libres y distintivas me llenó de amor, humildad, gozo y santa confusión que por fin solo pude derramar mi corazón ante él en un silencio espantoso. Estaba tan lleno que no podía hablar bien. Oh, es la felicidad de la comunión con Dios. Adorar a Dios en silencio puede ocurrir porque tu corazón, como el de Whitefield, está tan lleno que las palabras no pueden expresar tu amor por él. En otras ocasiones, puedes sentir todo lo contrario, tan desapasionado que cualquier palabra te parecerá hipócrita. Independientemente del estado de tus emociones, siempre hay un lugar para la adoración sin palabras, un silencio centrado en Dios, basado en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Otro motivo u otra razón es expresar fe en Dios. El simple acto de silencio ante el Señor, en contraposición a acudir a Él con una expresión de preocupación, puede ser una demostración de fe en Él. 2 veces en el Salmo 62, David mostró este tipo de fe. En los versículos 1 y 2 afirma: en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Luego, en los versículos 5 y 6, David nuevamente dice: porque solo Dios, alma mía, espera en silencio. Porque mi esperanza es de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré conmovido. Las oraciones verbalizadas a veces pueden estar más llenas de miedo y duda que de fe. El silencio ante el Señor a veces puede expresar más fe y sumisión a la providencia de Dios que las palabras mismas. Un versículo favorito de muchos es Isaías 30:15, el cual conecta el silencio ante Dios con la fe en Él. Allí está escrito: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. La confianza en el Señor, en Jehová, en Dios, se expresa con frecuencia a través de la oración, pero a veces se manifiesta mejor a través de un silencio ante el Señor que por su tranquila ausencia de ansiedad comunica confianza en su control soberano. Descubrí una ilustración de la vida diaria de esto en los registros del primer misionero estadounidense a los indios. Su nombre, David Brainerd, y lo escribió el miércoles 28 de abril de 1742. Allí está escrito: me retiré a mi lugar habitual de retiro, en gran paz y tranquilidad, y pasé unas horas en funciones secretas. Me sentí mucho como ayer por la mañana, solo que más débil y más abrumado. Parecía colgar y depender totalmente de mi querido Señor, totalmente destetado de todas las demás dependencias. No sabía qué decir a mi Dios, sino que me apoyaba en su seno, por así decirlo, y exhalaba mis deseos en pos de una perfecta conformidad con Él en todas las cosas. Los deseos sedientos y los anhelos insaciables poseían mi alma de la santidad perfecta. Dios era tan precioso para mi alma que el mundo con todos sus placeres era infinitamente vil. No valía más el favor de los hombres que los guijarros. El Señor era mi todo, y anuló todo, que me encantó mucho. Creo que mi fe y mi dependencia de Dios rara vez se elevó tanto. Lo vi como una fuente de bondad tal que me parecía imposible que volviera a desconfiar de Él, o estar ansioso de alguna manera por cualquier cosa que me pasara. Es posible que seamos capaces de expresarnos en un registro, en un diario, también como Brainerd, pero podemos, en las temporadas en las que entremezclamos la súplica con el silencio, expresar nuestra fe a Dios en formas que Él considere igualmente preciosas. Otra de las razones de la disciplina del silencio y la soledad es el buscar la salvación del Señor. Los tiempos de silencio y soledad para buscar la salvación del Señor pueden referirse
a un no cristiano que busca la salvación del pecado y la culpa en Cristo o al creyente que busca la salvación de Dios en ciertas circunstancias. Las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 25 al 28 son apropiadas en cualquiera de estos casos. Allí dice, bueno es Jehová con los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon dijo una vez, recomiendo la soledad a cualquiera de ustedes que esté buscando la salvación. Primero, para que estudie bien su caso como a los ojos de Dios. Son pocos los hombres que se conocen realmente a sí mismos como son. La mayoría de la gente se ha visto a sí misma en un espejo, pero hay otro espejo que da reflejos verdaderos, en el que pocos hombres miran. Estudiarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y repasar cuidadosamente nuestra condición, examinando los pecados internos y externos y usando todas las pruebas que se nos dan en las Escrituras, sería un ejercicio muy saludable, pero cuán poco se preocupan por ir a través de esto. Como Spurgeon lo hizo más tarde en esta y en todas las ocasiones, cuando estuvo en el púlpito, y como lo encontramos a lo largo de las narraciones del Nuevo Testamento, siempre que se predique la Biblia públicamente, nosotros también debemos llamar a la gente a buscar la salvación en Cristo y Él crucificado, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Hacerlo sin demora. Pero además de este llamado a los oyentes entre la multitud, no debemos minimizar el valor de instar al aislamiento para ayudar a evitar distracciones al considerar el estado del alma. La soledad y el silencio pueden ayudarnos a asimilar las realidades de nuestro pecado, muerte, juicio, etc. Temas solemnes que con frecuencia son ahogados de nuestra conciencia por la pista de un audio de la vida cotidiana. Dada la ubicuidad de las imágenes y los sonidos transmitidos por la tecnología personal, ¿con qué frecuencia crees que una persona en conversa se siente sola sin desviar la atención y se considera a sí misma a la luz del Evangelio? En mi opinión, la incidencia por millón de personas es extremadamente rara. Nunca debemos reducir el énfasis en venir a Cristo de inmediato, pero también debemos animar a la gente a sentarse solos en silencio y, en palabras de Spurgeon, a estudiarse a sí mismo en la luz de la palabra de Dios. Otra de las razones de esta disciplina es ser restaurado física y espiritualmente. Todo el mundo tiene una necesidad regular de restaurar los recursos tanto de la persona interna como externa. Después de pasar varios días de producción física y espiritual, observa los medios de reabastecimiento que Jesús prescribió para sus discípulos. Dice, vayan solos a un lugar desierto y descansen un poco. ¿No suena acaso esto bien? Esto lo encontramos en Mateo 6:31. Así como los 12 discípulos, todos necesitamos tiempo para deshacernos del estrés que produce nuestra rutina y disfrutar de la restauración que un retiro puede proporcionar a nuestros cuerpos y almas. Una noche vi un reportaje sobre la vida del pianista Glenn Gould. Fue descrito como un instrumentalista milagroso cuando irrumpió en la escena musical cuando éste era adolescente durante la década de los 50. Hizo una gira por el mundo y sorprendió a los oyentes con sus habilidades, pero en 1964 dejó de tocar en público. A partir de entonces, aunque fue uno de los mejores pianistas del mundo, Gould tocó solo en privado y para grabaciones. Incluso sus sesiones de grabación se realizaron en completa privacidad. Estaba convencido de que el aislamiento era la única forma de crear. Cualquiera que también tenga que crear música, lecciones, artículos, informes, sermones, arte, presentaciones, etc., sabe que no se puede hacer bien en fragmentos de 5 minutos entre interrupciones digitales o personales. El carácter monacal musical de Gould no es una práctica que la mayoría pueda o deba imitar, pero a medida que él descubrió que el aislamiento le ayudó a crear, tú también debes descubrir por ti mismo cómo el silencio y la soledad ayudarán a recrearte física y espiritualmente
en formas profundamente terapéuticas. Otra razón es para recuperar una perspectiva espiritual. Una de las mejores formas de dar paso atrás y obtener una perspectiva más equilibrada y menos mundana de los asuntos es a través de las disciplinas del silencio y la soledad. Cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que él y su anciana esposa milagrosamente tendrían un hijo, dudó. En respuesta, Gabriel dijo: ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Esto lo encontramos en Lucas 1:20. ¿Y qué pasó con la perspectiva de Zacarías sobre estas cosas durante este tiempo de silencio forzado? Cuando nació el bebé, Lucas 1:63 al 64 dice: él, pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a bendecir a Dios. Quizás esta sea una ilustración negativa, pero muestra cómo cerrar la boca a veces puede ayudarnos a abrir la mente para ver las cosas a la manera de Dios. Uno de los eventos más famosos y que cambiaron la vida de Billy Graham sucedió en agosto de 1949, inmediatamente antes de la Cruzada de Los Ángeles que lo llevó a la prominencia nacional. Durante un breve periodo antes de Graham, el título no oficial del evangelista más conocido de América del Norte se aplicaba a un hombre llamado Chuck Templeton. Sin embargo, en 1949, Templeton se estaba desmoronando espiritualmente bajo la influencia de hombres que dudaban de la inspiración de las Escrituras, y esto finalmente lo llevó a negar por completo la fe. Comenzó a compartir con Graham los libros y las ideas que le estaban dando forma, y solo unos días antes de que Graham fuese a California, Templeton le dijo que al continuar creyendo en la Biblia, el joven evangelista se estaba suicidando intelectualmente. Mientras hablaba en una conferencia de jóvenes en las montañas de San Bernardino, Graham sabía que tenía que obtener la perspectiva de Dios sobre el asunto, y la encontró a través de la soledad. Así es como él describió esa noche. Regresé solo a la cabaña y leí mi Biblia por un tiempo. Luego decidí dar un paseo por el bosque. Allí recordó que frases como vino la palabra del Señor y así dice Jehová fueron utilizadas más de 2000 veces en la Escritura. Él meditó en la actitud de Cristo, quien cumplió la ley y los profetas, quien los citó constantemente y nunca indicó que pudieran estar equivocados. Mientras caminaba dijo: Señor, ¿qué haré? ¿Cuál será la dirección de mi vida? Vio que el intelecto por sí solo no podía resolver la cuestión de la inspiración y la autoridad de la Biblia. Más allá de eso, finalmente se convirtió en una cuestión de fe. Pensó en la fe que tenía en muchas cosas cotidianas que no entendía completamente, como los aviones y los automóviles, y se preguntó por qué era solo en lo que respecta a las cosas del espíritu que esa fe se consideraba incorrecta. Así que volví y tomé mi Biblia, continuó, y salí a la luz de la luna. Llegué allí a un tocón de un árbol y puse la Biblia en el muñón, y me arrodillé y dije: oh Dios, no puedo probar ciertas cosas. No puedo responder algunas de las preguntas que Chuck está planteando y algunas de otras personas, pero acepto este libro por fe como la palabra de Dios. Y fue a través de ese tiempo de soledad y perspectiva espiritual que obtuvo ganancia aquella noche. Y así, Billy Graham fue moldeado en el hombre que el mundo ha conocido desde entonces. La experiencia de Graham demuestra lo que el prolífico teólogo puritano John Owen dijo de nuestras soledades. Él escribió: lo que somos en ellas, lo que somos en realidad y nada más, son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo. Desde el principio que predomina en nosotros lo mostrará y actuará. En otras palabras, lo que somos cuando estamos solos es lo que realmente somos. Si habitualmente buscamos a Dios y su perspectiva a través de su palabra cuando estamos solos, y no solo en la iglesia o cuando estamos con otros cristianos, entonces podemos tener la esperanza de conocer a Dios.
Muy bien amigos, aquí termina esta primera parte de esta disciplina del silencio y la soledad. Ustedes saben, lo he dicho varias veces, no quiero que estos audios se hagan muy largos, así que lo divido en 2 y 3 partes. Esta es la primera parte, aquí termina la primera parte y en el próximo veremos la segunda parte de esta disciplina espiritual, el silencio y la soledad. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.